¿qué le llamas un espacio saludable? ¿O qué Mm. considera Unidad Verde que puede haber, que se pueda considerar un espacio saludable en una vivienda familiar? Un espacio saludable debe proporcionar, entendemos que confort, debe estar libre de tóxicos, porque los materiales de construcción en muchos casos generan una cantidad de toxicidad. Es lo que pretendemos, ¿no? Al final nadie tiene que agobiarse, no, se trata de que si ahora mismo tengo un 100% de mi situación, la que sea, si puedo rebajar, mejorarla un 25%, un 30%, un 40%, con pequeñas cosas podemos mejorar mucho más. Pequeños cambios, grandes resultados. Muchas Muy buenos gracias días. por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Mauricio, por esta oportunidad. Me parece fantástico. Ya te estoy siguiendo también. Me parecía, te agradezco mucho la invitación. Bueno, ¿quién es Julián Marín? Bueno, pues Julián Marín es una persona inquieta, sí, muy inquieta. Y fíjate tú lo que es la vida, que cuando yo era pequeño quería ser detective privado. Y esto no me dio la oportunidad. Yo me formé en el campo de la empresa, muchos años, trabajaba con multinacionales. Y pero fíjate, el devenir de la vida me dio la oportunidad, de pronto, de una circunstancia, de cambiar toda mi vida profesional, llevarla hacia el plano técnico y llevarla hacia el mundo de la salud ambiental, pero dentro de los hogares, que quizás es lo más abandonado, ¿no? Porque en los centros laborales hay mucha normativa, pero no tanto en los hogares. Y mira, y, y al final quedé investigando y rastreando esos tóxicos que complican la vida. Y de alguna manera, pues me siento así, nos sentimos así desde Unidad Verde, ¿no? Que es un proyecto que nació hace más de 10 años y justamente eh, nuestra especialidad nació con el mundo de los campos electromagnéticos, ¿sí? Y yo ya traía conocimiento años atrás y posteriormente empezamos a trabajar mucho con doctoras especializadas en medicina ambiental. Aquí en España no es una especialidad todavía, son doctoras que se formaron en Estados Unidos y que se dieron cuenta de la necesidad de detectar esos tóxicos o aquellos factores ambientales que no permiten que una persona se recupere. A veces es la causa de una enfermedad, a veces es el detonante, u otras veces es un freno para la recuperación. Y bueno, te confieso que encontré mi vocación y esto en este tiempo sí, realmente es increíble. Y bueno, trabajamos por y para personas que en definitiva buscan ya sea salir de una patología o mejorar su calidad de vida o les preocupa la prevención, la salud de sus hijos, porque no se puede sanar en un lugar que está afectado, tóxico. ¿Sí? Y con esa premisa es como nos hemos formado y caracterizado en estos años, ¿sí? Principalmente que han sido años muy interesantes, porque al principio hablar de tóxicos ambientales era como hablar de ovnis hace unos años atrás, ¿sí? Una cosa así, o hablar de radiaciones. A día de hoy ya no. A día de hoy ya no. Hay mucha más conciencia de esta situación y además es que vivimos, y como tú bien sabes, pasamos mucho tiempo en espacios interiores, más del 90%, y se sabe que también en un porcentaje muy alto las enfermedades tienen un origen ambiental, ya sea por la alimentación, por el aire que respiramos, por el moho, por las radiaciones o por una suma de todo, ¿sí? Que en definitiva es ese efecto cóctel que, que sufren las personas o sufrimos, ¿no? Es verdad que ya mucha gente ha puesto remediación a eso, ¿no? Y bueno, y desde Unidad Verde, pues intentamos no solamente evaluar, diagnosticar, medir un hogar, sino también remediar, ¿sí? Buscar esas soluciones y, por supuesto, también formar, porque eso también está dentro de nuestro espíritu. No solamente formar a las personas que conozcan, como tú haces, ¿no? Porque esto al final es una aportación maravillosa, no tanto porque yo esté aquí en el sentido, sino por la información que se traslada, que al final
Yo transmito mucha información que he aprendido y es eso, ¿no? Pero también formar a futuros consultores, futuras personas que desean o que ven también esa necesidad de aprender a diagnosticar un hogar. Y no solamente así, sino también profesionales de todo ámbito, electricistas, pintores, que puedan hacer su trabajo desde una perspectiva más de la salud, no de la estética, ¿no? Sino también buscar llevar sus instalaciones, sus servicios de forma biocompatible. Sí, que eso es Julián, claro. lo que a mí me ha llamado la atención, primero que siempre me interesó la salud ambiental. Muchas veces, eh, por lo menos desde Argentina o Latinoamérica, me he sentido un poco frustrado en las intervenciones porque es como que ha sido ninguneada Ujú, desde ciertos sectores, los que hemos sido formados como médicos de familia, la unidad básica de la familia. Y entonces, en este momento, a mí me llamó la atención que era la casa o la vivienda, no una empresa, que en realidad siempre es donde se ha abordado, aunque ciertos sectores donde yo he estado trabajando, como es el campo, también ha pasado desapercibido, no ha estado regulado todavía como tiene que ser. ujú, Y lo que más me gustó es como que, bueno, vos lo has dicho, pasamos mucho tiempo juntos, la unidad familiar es fundamental. Entonces, la vivienda o el espacio que compartimos con personas es un espacio donde se puede generar la sanación o también se puede generar enfermedad. ¿A qué le llamas un espacio saludable? ¿O qué ujú. considera Unidad Verde que pueda haber, que se pueda considerar un espacio saludable en una vivienda familiar? Bueno, un espacio saludable debe proporcionar, pues, entendemos que confort, ¿sí? Evidentemente debe estar libre de tóxicos, porque de otra forma no lo es, porque los materiales de construcción en muchos casos, ¿sí? Generan una cantidad de toxicidad muy importante. Los acabados, pinturas, barnices, ¿sí? Lo hacen exactamente igual, porque generan gran cantidad de compuestos orgánicos volátiles, etcétera, ¿sí? Es decir, un lugar donde una persona pueda llevar un nivel de calidad de vida, ¿sí? Que favorezca su salud y por ende, como digo, también su confort. Es que, Mauricio, no te imaginas la casuística después de tantos años que hay. Nosotros tenemos situaciones donde hasta el mal carácter de una persona se puede reforzar enormemente por un cable eléctrico que pasa por detrás de su cabecera, ¿sí? A ver, contame un Y poquito más esto que hemos charlado dentro de lo que son las sí, radiaciones. ujú. ¿Qué es lo que más te preocupa o por lo menos el principal problema que ve Unidad Verde? Mira, hay una cuestión muy importante en esto que preguntas, porque es verdad que el problema aquí va a ser el efecto cóctel, la suma, la Ujú. sumatoria. Y dentro de lo que es la contaminación electromagnética, que es uno de los factores que no permiten tener una casa saludable, pero que es perfectamente corregible y hace la diferencia. ¿Sí? Y hace la diferencia. Pero claro, ¿qué ocurre? Que muchas veces nos enfocamos específicamente en esas torres de antenas de telefonía móvil o esa radiación de alta frecuencia que tiene que ver con todo lo que es la comunicación inalámbrica, ya sea el Wi-Fi, como digo, la comunicación, o sea, lo que es la telefonía móvil, celular, lo que es el Bluetooth, ¿sí? Etcétera. Pero nos olvidamos de algo que nos ha estado afectando desde hace más de un siglo y pico, que nos ha estado haciendo mucho daño, ¿sí? Y que hay muchos estudios que confirman esto, cómo afecta a nuestro descanso, a la producción de melatonina, ¿sí?
como nos genera más cortisol, no permite que el cuerpo se regenere en la noche y eso se llama campo eléctrico. Y ese campo eléctrico que pertenece a la propia instalación de la vivienda, a ese cableado eléctrico que rodea, porque nuestra casa se convierte en una especie de bobina, estamos inmersos dentro de cables eléctricos, ¿sí? Que nos rodean, literalmente nos rodean, por abajo y por arriba y por los lados. Pero ¿qué ocurre cuando un cable eléctrico pasa por detrás del cabecero de una cama? ¿Sí? Tú sabes que esto es lo común, ¿sí? A cada lado de la cama tenemos un interruptor, un enchufe, pero es que entre uno y otro, pues pasa un cable por detrás de la cabecera, metido en la pared. Y ese cable genera una especie de nube de electrones que alcanza incluso hasta 1 metro de nuestro cuerpo, porque nuestra cabeza está pegada a la pared. ¿Qué pasa con ese campo eléctrico? Se acumula, porque como son electrones sin pareja, se van con el primero que conduce, que somos nosotros. Y el problema es que se acumula. ¿Qué pasa? No descansamos. El cerebro no detoxifica bien. Sí, se empiezan a generar una serie de un efecto dominó, que al día siguiente digamos que, bueno, estamos funcionales, podemos funcionar, podemos ir al trabajo, pero realmente no estamos bien descansados, porque el cuerpo no está haciendo bien sus funciones. Y esto un año tras otro, un año tras otro, lo estamos sufriendo, ¿sí? Y, y esto es lo que también deberíamos de resolver a la mayor urgencia posible, Mauricio, a la mayor urgencia. Es verdad que cuanto menos radiación, mejor. En el año 2011, el Consejo Europa, sí que es un órgano consultivo de la Unión Europea muy importante, pero no es un órgano, digamos, de obligación para los países de la Unión Europea, determinó la necesidad de sumarse a un principio de precaución, el principio ALARA que ellos denominaron. España no se sumó a ese principio. Y ese principio indicaba que los gobiernos de los países de la Unión Europea deberían ceñirse a este principio para radiar lo menos posible a sus ciudadanos. Pero eso no sucede a día de hoy en la mayoría de los países. Otros sí lo han hecho, como el caso de Austria, por ejemplo, ¿sí? Y varios más. De manera que esto es algo que ya hay mucha publicación, porque cuando el Consejo de Europa determina esa necesidad, ese principio de precaución, ha estudiado previamente hay más de 2000 estudios en ese momento, ¿sí? Que aconsejaban ceñirse a ese principio de precaución. Y todo el mundo deberíamos de hacerlo. Y para mí fue siempre una inquietud muy grande, porque en el hogar no hay legislación, digamos, suficiente, es laxa, ¿sí? Tremendamente insuficiente. Y nos llegan a través del mobiliario, de las espumas, de los sofás, de los colchones, de las pinturas, ¿sí? Las propias radiaciones, los campos eléctricos, tomas de tierra deficientes, Y en etcétera. esto que te quiero Fíjate, consultar, en esto por que favor. hablas de los materiales de biocompatibles o la energía biocompatible, ¿cuál es la solución a nivel de la legislación? Más que todo, ¿es una solución a nivel de la estructura o del tipo de material que se utiliza en la vivienda? ¿O es una forma de la distribución de las instalaciones eléctricas? ¿O es una forma también de cómo vamos a distribuir la zona donde dormimos? ¿O es una Ah, mixtura? es una mistura, porque tenemos que verlo todo como tú haces cuando ves a alguien. Lo tratas de una forma holística. No te ciñes a un sistema en concreto. Intentas ver, el ser humano es, es un componente bastante complejo, ¿no? Y muy interrelacionado. Y aquí es igual. No podemos exclusivamente trabajar una cosa. Sí que es verdad que como vamos trabajando las cosas, vamos rebajando el nivel de toxicidad de la vivienda. Por lo tanto, hablando como estábamos hablando hace un momento de los campos eléctricos, si tenemos o podemos diseñar una instalación eléctrica biocompatible, y eso significa diseñarla bien. Por lo tanto, el propio electricista o ayudarle, porque desde Unidad Verde trabajamos mucho, incluso mucho también en Sudamérica y en Centroamérica,
a nivel de consultoría a este nivel, para diseñar, ayudamos para que el instalador eléctrico, la ingeniería, diseñe un cable, una distribución eléctrica del cableado conveniente y además incorporamos algunos elementos que permiten, como digo, llevar esos campos eléctricos prácticamente a cero cambia la vida, ¿sí? Cambia la persona, cambia la familia y repito, no solamente a nivel patológico, sino a nivel, digamos, del carácter de las personas, porque el campo eléctrico genera mal carácter, ¿sí? Es Sí, así, sí, porque totalmente. Tarde o genera temprano, estrés. tarde o temprano, Mm, los campos electromagnéticos despolarizan las membranas. Y exacto, dependiendo cómo estemos, dependiendo de nuestra historia, dependiendo de la inflamación que tengamos y el sí, potencial redo que tengamos, todo se va a ir sumando y va a generar o va a ayudar o va a colaborar con una situación. sí. Así que totalmente de acuerdo. ¿Qué otra cosa podemos ver a nivel de electricidad en una vivienda que tenemos que decir, bueno, acá tenemos que prestar atención? Hemos Sí. hablado de la instalación eléctrica, Ujú, de estos materiales biocompatibles, principalmente en la cabecera de la cama. Obviamente que nuestro sistema linfático libera o limpia la basura del cerebro a la noche si no tenemos un buen descanso. ujú. eh, mm, Esto no sucede y esto es fundamental. ¿Qué otra cosa o qué otra situación de electricidad en lo diario tenemos que prestarle atención? Bien, hay por ese lado los campos eléctricos, si quieres luego podemos hablar de cómo remediar, ¿sí? Ujú. Es Seguro, decir, seguro. tomemos atención a ese campo eléctrico, tomemos conciencia de que eso existe y nos perjudica, como bien les explicabas ahora, pero también tengamos en cuenta que nos pueden afectar otras cosas. Tenemos que observar si nuestra vivienda, ¿sí? está cerca de algún centro de transformación eléctrica, si pasa alguna red eléctrica, alguna torre eléctrica aérea cercana de nuestra casa, de nuestra ventana, ¿sí? Si tenemos una antena de telefonía móvil, celular, digamos que podemos abrir la puerta, la ventana de nuestro dormitorio y verle directamente cómo nos mira a la cara. Es decir, todos esos aspectos son fundamentales para entender que podamos estar siendo muy afectados por la radiación. Por supuesto, una cosa muy importante que aquí, no sé allí en Argentina cómo es la situación, pero aquí ahora en España, en la Unión Europea, se está fomentando mucho las energías renovables, como son las placas solares, Sí. por el tema del ahorro energético. Pero a día de hoy, una instalación fotovoltaica, ¿sí? que pretende generar un ahorro eléctrico, todo lo que ahorramos a nivel eléctrico lo perdemos en salud. Si no filtramos lo que se denomina electricidad sucia o perturbación que genera en la red eléctrica de la casa debido a los inversores solares, que es el aparato que hace que la corriente continua pase a ser alterna y nos permita utilizar nuestros electrodomésticos, etc. Entonces, esto es muy importante para todo aquel que nos esté escuchando y tenga una instalación fotovoltaica o la quiera hacer. No es problema tener una instalación fotovoltaica. El problema es no tenerla bien hecha y que no esté bien filtrada, sería la palabra exacta. Hay que poner unos filtros específicos para filtrar. Es sencillo, es económico, pero es trascendente. ¿Sí? Muy importante, porque deprime muchísimo el sistema inmune, ¿sí? Y de esto hay mucha literatura, sobre todo de la doctora Mata Habas ¿A en qué la se Universidad. denomina lo que has comentado, esta energía Sí, basura? sí. Esta electricidad sucia es algo que los Electricidad electricistas sucia. Ujú. sí, conocen muy bien, ¿sí? Que es aquí en España se le llaman armónicos. Son interferencias, son como otras frecuencias que se mezclan con la frecuencia de la corriente eléctrica, ¿sí? Y por lo tanto, esto genera una perturbación. Es un ruido eléctrico. Hay algunas personas que son capaces de escucharlo, la mayoría no, pero el cerebro sí.
Es como si tú y yo estamos hablando y se mete una tercera persona aquí en medio, ¿sí? Y no nos permite comunicarnos bien. Porque muchos de los problemas que hay es que el cerebro no puede, de alguna manera, hacer la comunicación que debe de hacer perfectamente, porque está como intervenido, interferido, ¿sí? Está parasitado por otras frecuencias. Y esto ocurre en la instalación eléctrica. Por lo tanto, ya no solamente que haya un campo eléctrico, que lo produce la propia electricidad, eso es normal, sino que además es que podemos, toda nuestra instalación eléctrica hace como también de antena y se mezclan multitud de frecuencias y entre ellas las que generan estos inversores fotovoltaicos. De hecho, nosotros tenemos aparatos específicos que nos permiten medir la electricidad sucia. Cuando tú colocas para medir, muchas veces escuchas la radio. ¿Por qué? Porque la propia instalación eléctrica está haciendo de antena de radio, está incorporando muchas frecuencias de radio. Y es un problema porque no se habla mucho de las frecuencias de radio que trabajan, digamos, en la parte baja, pero realmente las frecuencias de radio hacen daño, ¿sí? Y las llevamos hace mucho tiempo en nuestra vida. ¿Sí? Nuestra casa piensa que nosotros no tenemos derechos sobre nuestro espacio, ¿sí? Nuestro espacio. Es decir, aquí el gobierno de España, digamos, está legislado en la propia Constitución, el ciudadano, no, digamos que su espacio, ¿sí? Digamos, ¿cómo decirte? El espacio vacío de la vivienda que nos pertenece no es nuestro. Es decir, las telecomunicaciones tienen el derecho de invadirlo. ¿Sí? Y esto es una de las cosas que evidentemente muchas veces ni lo pensamos, pero es un derecho que no tenemos, ¿sí? Y evidentemente, pues claro, lo importante es al final conocer. Yo no estoy en contra de la tecnología, Mauricio, esto es muy importante. Estoy, estamos trabajando para que esa tecnología se pueda utilizar, pero con el menor riesgo y con los menos efectos en la salud, que es muy distinto, ¿sí? No podemos ir para atrás tecnológicamente, pero sí que es verdad que se pueden hacer las cosas mucho mejor y en eso estamos. Y esto que nombrás de estas armónicos o Ujú. interferencias o ruidos eléctricos, esto, hay lugares de la vivienda donde uno, por ejemplo, se me ocurre un toma corriente o en algún lugar donde eh, puede llegar a ser mayor en una vivienda que en otro, o es algo que aleatorio, generalmente, a más allá de que hay que medirlos. Sí, Hay una empresa, pero uno puede determinarlo eso, mira, generalmente. sin duda, lo que pasa es que la electricidad sucia, esto no solamente lo traen los inversores fotovoltaicos. Por ejemplo, también lo que aquí en España se llaman contadores inteligentes, ¿sí? Que transmiten PLCs, transmiten a través, que es, que son aquellos contadores eléctricos de la empresa hidroeléctrica o eléctrica que ya no tienen que venir el señor a mirar el contador, Ujú, sino que estos contadores, por la noche principalmente, se comunican con su base para decir cuánto ha gastado esta vivienda o cuánto lleva gastado hasta ahora. Y el problema de esto es que en la noche esto, como repito, es lo mismo, son armónicos, son interferencias y perturbaciones y afectan a todo el sistema eléctrico de la vivienda, a toda la instalación, completamente a toda. ¿Sí? La interfieren completamente. No es en un enchufe, no es en un lugar en concreto, es en toda la instalación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya no solamente tenemos el problema, como digo, de las placas solares, sino también de los contadores que aquí se llaman inteligentes, que generan mucha perturbación. Pero también los hacen algunos elementos eléctricos, los cargadores de móvil generan cierto nivel de perturbación. Y esto se soluciona con filtros. Hay filtros que se enchufan, muy sencillos, que se colocan y filtran. Es verdad que si tenemos placas solares, necesitamos
conocer qué tipo de inversor se tiene para aconsejar un filtro en concreto. Pero si no se tienen placas solares, sería muy importante colocar, eso es muy fácil, uno o dos filtros a la entrada de la vivienda, al fondo de la vivienda, para que nos filtre y nos elimine esa perturbación, que es, repito, continua. Y por la noche es muy delicada, ¿sí? Porque el cerebro y el cuerpo está en receso, está totalmente abierto y hace mucho más daño. Pero por la noche hay mucha comunicación a ese nivel, ¿no? Que, como decía, de los contadores famosos inteligentes. Pensemos, por ejemplo, en los Ujú. millones y millones de viviendas, por ejemplo, que los cargadores de los celulares quedan enchufados. ¿Esto Sí. ocasiona algún problema? ¿Hay algún consejo muy simple con esto? ¿O es solamente aplicar filtros en la vivienda o el hecho de que esté un cargador siempre enchufado puede generar alguna perturbación? Bueno, lo hace, pero es muy importante y es que un cargador, digamos, continuamente enchufado, sin ser utilizado, tiene un riesgo real de incendio. Fíjate que partiendo de ahí, por lo ¿Mm? tanto, tiene una casuística y en un porcentaje se puede producir. De manera que siempre cuando terminemos de cargar un móvil, es muy aconsejable y recomendable desenchufar el cargador. Muy bien. También es clave, por favor, no enchufarlos, ¿sí? En la cabecera de las camas. Bueno, No tener el móvil ahí, porque realmente, nadie se imagina lo que esto implica, ¿sí? Nadie se imagina. Ni nadie se imagina lo que significa un móvil en lugares donde hay, digamos, mala cobertura. Fíjate lo que te digo, mala cobertura. vamos a hablar ¿Sí? un poquito de esto que me han hecho muchas preguntas. Hace tiempo hice un posteo sobre tecnología 5G, pero más allá de eso, contextualizando esto, y me gustaría que primero que nos digas de una forma muy simple, eh, qué es lo que es una tecnología 4G, 5G, si se puede explicar fácil. ¿Y qué es lo primero que tenemos que saber con el tema de los celulares? Que prácticamente debe haber uno por persona, o puede haber más en el Una mundo, vez más. en Sí, el mundo. sin duda. Entonces, y lo que, esto que me comentabas de la cobertura, que es sumamente importante, me parece, para tener en cuenta. Bueno, a ver si soy elocuente y puedo trasladar esto de la forma más sencilla y clara. Mirad, hay una cuestión aquí clave y primero entender que una tecnología en alta frecuencia siempre tiene que ver con la comunicación inalámbrica, normalmente. Por lo tanto, cuando hablamos de 3G, 4G, estamos, digamos, llevando una, una onda, ¿sí? Una onda, ¿sí? Imagínate lo que sería la onda del surfista, ¿sí? Y el surfista que está encima. Esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque la onda, lo que es la ola del surfista, sería la onda portadora. Es la onda que nos permite, digamos, trasladar lo que es la onda modulada, que es el surfista. Entonces, cuando nosotros recibimos una llamada telefónica, estamos recibiéndola a través de una onda de alta frecuencia, a veces de muy alta frecuencia, microondas. Pero cuando nosotros hablamos, estamos creando otra nueva onda que, digamos, es el surfista que se sube a esa ola y llega a una persona que habla, genera otra onda y esa onda mayor la traslada. Ahora, esto me lo explicaba el catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, que es el director del Centro de Investigación de Biomagnetismo
como digo, de la Politécnica de Madrid. Él me decía, mira, Julián, hay una discusión con los ingenieros en telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque los ingenieros dicen, no, no hay problema, porque el cerebro trabaja con una serie de frecuencias de muy baja frecuencia. Esto es como si tenemos una autopista con 8 carriles, ¿de acuerdo? 8 calzadas donde van los automóviles. Y el cerebro va por la izquierda, en la última de la izquierda. Y la telefonía va en la última de la derecha. Y entonces dicen los ingenieros, pues, lo explico muy a grosso modo, ¿de acuerdo? Para que se Sí, pueda sí, sí, entender. sí, por supuesto, ¿Sí? porque Sí, esto sí, es simple, nada más estamos tratando de ver y problematizar el tema. eso es. Entonces, ¿qué dicen los ingenieros? Que no puede haber una interrelación de frecuencias porque la comunicación inalámbrica, la telefonía, trabaja en un carril de la autopista diferente a las radiaciones que lleva el cerebro. Pero esta no es la realidad. ¿Por qué? Porque es verdad que la ola del mar, ¿sí? La que transporta al surfista, esa alta frecuencia, sí que es la onda portadora, trabaja a muy alta frecuencia, es cierto, pero la onda modulada, aquella que se gesta cuando yo hablo, cuando tú hablas, y, y que es el surfista que se monta en esa ola para ser llevado, trabaja a muy baja frecuencia y, y va a interrelacionar o va a interactuar con la frecuencia cerebral. Esto es un hecho que nadie habla o muy pocas personas hablan, ¿sí? Ya digo, más allá de los efectos que tienen esas altas frecuencias, que los tienen, pero hay un efecto perturbador enorme y es que es las ondas moduladas a muy baja frecuencia, ¿sí? Muy, muy baja frecuencia. Entonces, este es un punto importante para entender lo que esto significa. Sí, por eso, digamos que tenemos dos ondas que nos perturban. La muy, muy alta frecuencia nos perturba y nos hace mucho daño. Esa onda modulada, ¿sí? Que sí que va de alguna manera a afectar, ¿sí? Ciertos procesos en la comunicación del Me cerebro. quedo pensando en el hecho de una llamada telefónica Mm, por línea y también que tenemos activados los datos del celular. Esta superposición de datos del celular más la llamada, una solución sería bajar los datos o eliminar los datos en el móvil en ese momento cuando nosotros hacemos una llamada. No, no digo que sea una de las soluciones a todo, pero ese tipo porque es una superposición de frecuencias, puede ser. ujú. Sí, sí, porque evidentemente, terminando el símil de la autopista, esa onda modulada, cuando hablamos, que, que se monta en esa onda portadora de alta frecuencia, sí va por nuestro carril y por eso también nos hace daño. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Tú sabes, mira, nosotros lo hemos hecho, nosotros lo hemos visto. Tú tienes un móvil en la mano, ¿sí? A ti te sacan una gotita de sangre y lo miran en un microscopio, ¿sí? Y normalmente lo que deberíamos ver son glóbulos rojos moviéndose, ¿sí? Tranquilamente, ¿sí? Pero si tú tienes un móvil en la mano, 6 segundos en llamada, vuelven a sacarte una gota de sangre y los glóbulos rojos ya no están iguales. Están lo que se llama, que tú bien conoces, el efecto rulo, como si fueran monedas apiladas una encima de Ujú. otra. Por lo tanto, ya tenemos un efecto biológico evidente, ¿sí? En el momento. Pero a los 10 minutos de tener un móvil pegado a nuestra cabeza, 10 minutos, la capa hematoprotectora, que es una capa de sangre que evita, ¿sí? Que al cerebro le lleguen ciertos tóxicos, virus, bacterias, etcétera, parásitos, sí, se abre con los riesgos que esto evidentemente van a implicar. De alguna manera hemos de entender,
No digo que sea la razón, pero evidentemente hemos de entender que cada día hay muchas más enfermedades de una pérdida de capacidad cognitiva, ¿sí? En edades más tempranas. Por algo es evidente que esto no ocurría hace un par de siglos atrás, ¿sí? No sucedía. Por lo tanto, incluso un siglo atrás, estamos sometidos a esto. Ahora, ¿qué hacer? Por supuesto, perdón, hablar con alejando el móvil, manos libres, el Manos mismo libres. manos libres del coche. Ya empezamos de la mano, o sea, del móvil ya nos sirve. Es decir, si estamos así con el móvil, a los 3 palmos de nuestra cara, ¿sí? Suficiente para que nos escuchen y escuchar, es mucho mejor que ponernos con una especie de microondas, ¿sí? En nuestro oído. Porque esto es así. Aquí en España ya han habido algunas sentencias que han determinado que un trabajador ha generado un tumor, ¿sí? Cerca de su oído, ¿sí? En su cabeza, eh, y lo han declarado como un problema laboral, personas que trabajan, ¿sí? Constantemente con inalámbricos, eh, ¿sí? Auriculares inalámbricos en su cabeza, ¿no? Entonces, esto es muy muy interesante, muy relevante. Esto por un lado. Luego, por otro lado, como digo, hay una tecnología que sería importante que se conozca, aunque cada día se va conociendo más, que es la tecnología Spiro, ¿sí? Que es una tecnología que se aplica, es una es una especie de tarjeta de crédito por el tamaño y la forma y el grosor, que se coloca detrás del celular, entre la funda y el celular, que está compuesta de nanopartículas de oro. Muy importante, nanopartículas encapsuladas. No están en el ambiente, no se van a respirar, están encapsuladas. Pero la nanopartícula, el oro, en el estado nanométrico, tiene unas propiedades increíbles que dentro de unos años van a formar parte de la propia, se está investigando en la propia, eh, para resolver patologías, ¿sí? A nivel, en temas de salud, pero tiene una capacidad y es que permite filtrar, porque una onda está formada por electrones y fotones. Y el problema es que estos electrones vienen totalmente caóticos. Las ondas, lo que tú me pedías hace un ratito también, tiene mucho que ver porque esa onda artificial que llega, ¿sí? Está mal polarizada. Fíjate que el Sol, que es la mayor fuente de campos electromagnéticos que existe, ¿sí? Millones de veces por encima de lo que son las radiaciones de telefonía. Sin embargo, es una onda bien polarizada que el cuerpo entiende, y no solamente la entiende, es que le trae un beneficio increíble, pero siendo mucho menor la intensidad, la densidad de potencia que recibimos de las antenas, como es una onda mal polarizada, ¿sí? Es una distorsión. El cuerpo no la entiende, el cerebro no la entiende. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Pues genera a partir de ahí un problema de estrés enorme y una capacidad de generar pues una alteración como por ejemplo alterar la membrana celular, que eso ya es mucho decir, ¿sí? Por las Sí, sí, pero consecuencias a que mí va a tener esto. tiene que Ujú. ver con, yo esto lo voy a escribir y lo voy a postear para explicarlo, son cosas Así es. bastante complejas que hay que profundizarlas porque en realidad, como vos decís, es una sumatoria en un contexto donde existe mucha cantidad de frecuencias, donde la gente vive mucho tiempo en interiores, donde también hay muy poca luz azul, donde hay mucha inflamación de bajo grado en el organismo. El organismo tiene que hacer mucho esfuerzo para poder lidiar contra esa inflamación. Y entonces esto viene como a tirar más nafta al fuego en un contexto donde en realidad el sistema inmunológico siempre está hipervigilado, ha perdido también la resiliencia, porque también esta teoría de la higiene y de la situación ha llevado a que en realidad tengamos los sistemas de hormesis como alterados o poco entrenados
después quiero que hablemos de otro tema, que es el tema de la parte de los mohos, porque en realidad yo digo, pensaba, micotoxinas hemos tenido durante un montón de tiempo en la humanidad, no significa, pero en este contexto que ha cambiado, donde estamos en una vivienda con electricidad, con mucha luz azul, encerrados, todo se traduce a lo que has planteado también, Ujú, la armonía que tiene que haber en las frecuencias, el potencial redox que nosotros tenemos que tener en el organismo. Así que me parece que esto es un tema sumamente importante para problematizar y como un rompecabezas también, ujú. lo que hay que armar en el contexto donde vivamos y también la historia que tenemos de nuestro organismo. Lo que te quiero preguntar más allá, porque a muchas personas le interesa, ¿qué otra cosa podemos hacer con el celular más allá de la llamada por manos libres, alejarlo de la cabecera, apagarlo o ponerlo en modo avión, que me parece que también eso es algo muy Sí, práctico? ¿Qué otro sí, tipo de actividad? O sea, ¿hay algunas actividades o materiales que pueden reducir esa frecuencia como los que has planteado vos de la nanopartícula de oro? Me imagino que sí, el oro debe haber cumplido un rol fundamental en la historia de la humanidad, por eso ha sido tan preciado, me parece, de la estoy de energía, acuerdo. Ujú, desde la energía. ujú. Entonces, ¿qué otra cosa se puede hacer con el celular, que es algo tan frecuente en nuestras viviendas? ¿Hay algún tipo de actividad, de norma que se pueda ver en una vivienda, en una casa, como antes de tener estas tarjetas, por ejemplo? Sí, sí, sí. No, no. Tener estas tarjetas Spiro es para nosotros que trabajamos mucho con, como te decía al principio, con pacientes de médicos, sí, que son integrativos, funcionales y con conocimiento en medicina ambiental, pues siempre ellos prescriben la necesidad de conocer qué pasa en la casa de su paciente, porque esto es clave, ¿sí? Porque saben que cuanto mejores condiciones ambientales tenga su paciente, mejor se va a recuperar y mejor van a funcionar las terapias. Es así. Pero claro, es verdad que tenemos que tener toda esta perspectiva de visión, porque eh, en el tema del móvil hay una cuestión muy importante. Sa- ser- se- Comprender para qué es el móvil y cuál es su uso. Evidentemente, si trabajamos estamos de forma indiscriminada con él, imagínate embarazadas que a veces utilizan la barriga para apoyar la tablet o el móvil, ¿sí? De forma cómoda, no se dan cuenta los efectos tan dañinos que esto tiene, porque el medio acuoso donde está el feto es propicio, muy propicio para, para atraer esas frecuencias y por lo tanto tiene un efecto no aconsejable para el feto y para el futuro niño que luego pues, podrá salir con una hiperactividad. Hay estudios sobre esto o un déficit de atención. Pero muy interesante. Hay una forma eh, en la que podríamos manejar el móvil muy bien y es utilizar un pequeño dispositivo. No sé si tengo yo por aquí. Sí, fíjate qué cosa más simple. A ver si se ve. ¿Ves? Esto es para un cable de red de internet, no sé si se Ajá. aprecia bien, ¿sí? Y aquí es la entrada, es un USB-C, que perfectamente va a un móvil. Si nosotros esto lo conectamos al móvil y llevamos un cable de red, ¿sí? Desde el router y lo conectamos, o si tenemos cableado el internet de casa y nuestro ordenador lo tenemos por cable y no por Wi-Fi, si hacemos esto con el teléfono, estaríamos reduciendo enormemente la radiación, ¿sí? Y por lo tanto es algo tremendamente práctico, sobre todo si nuestro hijo tiene que estudiar y tiene un móvil cerca, si lo tuviera conectado con este dispositivo que vale nada, ¿sí? Sí, sí, Teniendo en sí, yo cuenta tengo mi Ahora estoy con una notebook y tengo eso aplicado a un cable. eso es. Pues lo A mismo, ver, no lo puedo mostrar, pero en realidad es para que me permita tener el cable y adaptarlo a la, no.
Ujú. Pues lo mismo te serviría incluso con un switch para tener más salidas para el propio móvil. Y tendrías tu móvil en la mesa generando una reacción mucho menor. Porque hay que pensar que el móvil el- está pulsando. Aquí en España lo estamos viendo cada vez más. Y es que tenemos el móvil en la mesa, en reposo, en modo espera, y cada varios minutos pulsa y emite una radiación gigantesca, ¿sí? Que tarda unos 15, 20 segundos, baja hasta los 3, 4 minutos siguientes, que volverá a impactar. Esto tiene un efecto tremendo, porque el- la perturbación mayor viene con las interferencias. Si fuera una perturbación continua, tendría un efecto menor y similar, pero es una perturbación que pulsa. ¿Sí? Por lo tanto, es como si tenemos un vecino que cuando menos nos lo esperamos en la noche, golpea la pared fuertemente de detrás, ¿sí? Y nos asusta. Esto es mucho peor que tener a un vecino cansino que está continuamente haciendo un ruido y sabemos que está ahí. Por lo tanto, esto es así. Por lo tanto, este es un elemento muy interesante, la tarjeta Spiro muy interesante, no cargar el móvil, ya hemos dicho, en la cabecera, por favor, porque además genera un campo magnético muy perjudicial, no solamente electromagnético de alta El frecuencia. Wi-Fi de noche también, muchas veces es una práctica familiar que muchas veces se puede negociar tranquilamente y decir, bueno, se apaga. Eso me parece que es Claro. Fíjate una cosa muy sencilla que yo aconsejo mucho a nuestros clientes, es poner un pequeño, es un interruptor, es una especie de que se enchufa y detrás de él se enchufa el Wi-Fi, el router, y podemos darle un horario. Entonces, pues decimos, a las 12 de la noche el router se apaga y a las 8 de la mañana se enciende. Y no tenemos ni que estar conectando y desconectando. Es verdad que lo aconsejable y mejor sería cablear todo y tendríamos internet solo por cable. Pero si no es posible, por lo menos esto. Y hay también unos discos Spiro que colocados cerca del router o debajo del router, ¿sí? Nos va a transformar, a filtrar la radiación. Va a convertirla en una radiación biocompatible. ¿Hay ¿Sí? alguna forma de bajar la radiación del router que no sea con una tarjeta Spiro? Bueno, nosotros estamos investigando porque te adelanto, esto es una primicia que te voy a dar a ti. Ujú, Sí, porque estamos creando, está a puntito de inaugurarse el Instituto Técnico en Salud Ambiental. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Significa justamente un instituto que nace desde el aspecto técnico, ¿sí? Para favorecer todo lo que tiene que ver con la salud ambiental dentro de los espacios de vida. ¿Sí? Por lo tanto, una de las cosas, por ejemplo, sería un router eco. Y un router eco que ujú. llamamos, o un biorouter, sería un router que es capaz de rebajar su frecuencia si no tiene uso, y nadie está pidiendo datos. ¿Sí? A día de hoy, el router es una fuente de radiación continua. Las ondas Wi-Fi son muy perjudiciales. Y una cosa que no quisiera pasar por alto, que antes no he explicado, no he respondido completo a tu pregunta, es que la diferencia entre el 3G y el 4G es que la onda 5G es diferente. Es un haz de pulsos. Esto tiene unas consecuencias a priori bastante preocupantes, bastante preocupantes, porque esto es algo nuevo, ¿de acuerdo? Para el organismo. No es la onda, no es la misma onda 4G, es diferente. Por lo tanto, estamos en un... Y además una cosa importante que es donde yo creo que, sinceramente, creo que hemos sido de alguna manera engañados. Y es que en un principio el 5G se presumía que iba a ir en las muy altas frecuencias. ¿Ven? ¿Sí? Y de hecho va a ir. De hecho ya se están instalando en farolas, ¿sí? Más arriba de 20 gigas. Pero ¿qué ha pasado? Que el 5G a muy, muy altas frecuencias tiene poca capacidad de penetración. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tienen que ser como, por eso el Internet de las cosas, vamos a tener Internet en todo. De hecho, todo el mundo tiene que tener mucha alerta, porque igual va a comprar un electrodoméstico y va a tener
un, un router instalado generando una radiación enorme. Ya lo estamos descubriendo en aparatos de aire acondicionado, en split. Entonces, ¿qué ocurre qué ha pasado? Que de pronto el 5G lo han instalado en frecuencias altas, pero en la parte baja de las frecuencias altas, a 700 y pico, 800 megahercios, aquí en Europa. ¿Y qué ocurre con una onda a 800 megahercios o por ahí? Es que es capaz de atravesar todo, atraviesa una montaña, ¿sí? Es capaz de atravesar, mientras las ondas a muy, muy, muy alta frecuencia no tienen esa capacidad. Por lo tanto, vamos a tener una mistura que ya empieza a estar donde el 5G, esa onda que es una de pulsos, se encuentra en diferentes, cuando decíamos el ejemplo de la autopista, en diferentes carriles, ¿sí? Y hay algunos, como digo, en ciertas frecuencias, 700 y pico. Esto aquí en España, por eso decía, aquí en España no era, eso no se habló exclusivamente para muy altas frecuencias, muy, muy altas frecuencias, veintitantos gigahercios, incluso más. Pero no, vamos a tener eso, pero también vamos a tener 5G por debajo. Y por debajo significa que ellos aseguran que va a llegar absolutamente a todos los lugares, ¿sí? A todos los lugares. Esto es delicado, porque evidentemente en esta Es muy época en la que vivimos, delicado en un contexto donde hay mucha inflamación, donde el potencial redox está alterado, que a veces exactamente, es un protector, porque también siempre hemos estado en la historia de la humanidad expuestos a frecuencias. total. Son frecuencias que el organismo se ha acostumbrado, las conoce, pero en estos últimos tiempos, en este último tiempo, estamos siendo expuestos a frecuencias que el organismo no les entiende. Entonces, es un gran desafío también para el sistema inmunológico en una mixtura, vuelvo a utilizar esta palabra porque me parece que en realidad es una mezcla de cosas, de pérdida de la hormesis, de frecuencias, de poca luz, de poca contacto con la naturaleza, de poca tierra, de pocos electrones de buena calidad. Entonces, bueno, es una sumatoria para que el sistema inmunológico, bueno, tenga menos capacidad para poder protegernos. Sí, Lo estoy haciendo de forma muy fácil, es más complejo y quiero utilizar palabras simples para que la entiendan. claro que sí. Eh, quiero eh, plantear esto que hablaste de la poca cobertura en algunos lugares de la señal. Si lo Ujú. podemos contextualizar, que vivo a lo mejor en lugares pequeños, y después cuando me voy a la ciudad que hay una cobertura y en los lugares pequeños tenemos poca, eh, ¿cómo puede repercutir y qué es lo que hay que hacer con esto? Porque en los lugares pequeños donde hay menos tecnología y también hay menos inversión, Sí, por un lado a veces tenemos muchas fortalezas, pero también este es un problema, porque eh, la cobertura en las telecomunicaciones es baja a veces o de mala calidad. sí. Aquí principalmente, evidentemente, uno necesita la tecnología a día de hoy en muchos casos Ujú, y uno quisiera la mejor cobertura posible. El único problema que tenemos, y esto lo descubrimos porque nosotros cuando medimos la cantidad de radiación que hay, habitualmente hasta hace un tiempo se medía exclusivamente en el ambiente. Si hay ujú. tanta radiación en un ambiente, ¿sí? En un dormitorio, por ejemplo, las personas que están dentro de ese ambiente están radiándose con esa radiación. Pero nosotros disponemos de una tecnología que permite conocer la radiación en alta frecuencia que se acopla en el cuerpo, en microvoltios. ¿Cuántos microvoltios tengo acumulados debido a esa radiación de telefonía, de wifi que hay en el ambiente? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que cuando nosotros nos encontramos normalmente en las grandes ciudades, las personas viven con no menos de 3.000, 4.000, 5.000, 8.000 microvoltios en el cuerpo, cuando no debería nadie de pasar los 100 microvoltios como máximo.
ideal 30. Pero hablamos de que nosotros en Madrid, en Barcelona, en ciudades, en los centros de ciudad, no encontramos menos de eso. Pero nos ocurrió un caso muy interesante y es que estábamos en una zona blanca y en una zona blanca se denomina cero radiación, cero, no había cobertura telefónica, ¿sí? A duras penas tenías que irte en la finca a un extremo de la finca para conseguir algo, ¿sí? Pero en la vivienda adentro era cero, era perfecto. ¿Sí? Pocas veces hemos encontrado varias zonas, pero siempre es muy difícil encontrar a día de hoy una zona blanca. El problema es que de pronto alguien introdujo un móvil en espera. No te digo ni llamando ni nada, en espera, como tú llevas tu móvil encima. ¿Sí? Siempre cuando intentamos medir la situación de una zona blanca, siempre desconectamos todo, lo que llevamos nosotros, las fuentes interiores, es decir, si hay un router, y medimos, era cero. Pero alguien no lo hizo. Y de pronto al medir corporal, estábamos midiendo 10.000 microvoltios en el cuerpo. Y decíamos, ¿de dónde viene esto? Y era por un móvil que estaba desesperado buscando cobertura. Es decir, un móvil sin cobertura o con muy poca cobertura está en la intensidad de potencia, la potencia que emite para poder buscar una antena donde conectarse, que es ¿Mm? tanto o más que vivir en el centro de una ciudad. Y hay que hacerse consciente, porque si tenemos mala cobertura, tenemos que tener los teléfonos en modo avión y cuando los necesitemos los conectamos y cuando no los necesitamos no. Porque, repito, es como estar en el centro de una ciudad. No hay- Muy sí. interesante eso. Y esto es para nosotros una sorpresa porque no esperábamos tal impacto, ¿no? Te hablo de hace un tiempo. Y, y desde ese momento, claro, hay que tener esa precaución, porque cuanto más conciencia, pero al final lo que tú haces es dar luz a la información, ¿no? Y la información, uno cuando se hace consciente de ella, tiene la capacidad de discernir, de decidir cómo hacer las cosas. Pero cuando uno no tiene ese conocimiento, no tiene capacidad de discernir, tiene un móvil abierto, ¿sí? Con muy poca cobertura, quejándose, pero no sabe cómo eso le está afectando. 10.000 microvoltios. Es algo tremendo. Es como tener una antena enfrente de tu casa, mirándote al dormitorio. Pero venía de un móvil, que normalmente lo tenemos siempre pegado a nosotros. Esto de Sí, verdad que impresionante. es una reflexión, ¿eh? Relaciona un dispositivo a tierra o que se pueda ayudar con tierra, porque nosotros necesitamos tierra, Sí. somos seres eléctricos y justamente hice hace poquito un posteo sobre esto. ¿Hay alguna intervención que podamos hacer en nuestros electrodomésticos o aparatos para mejorar esto a través de eso, de ese concepto? Bueno, evidentemente, yo no sé cómo es en Argentina, Ujú, ¿sí? He estado dos veces en tu país, me encanta, pero no recuerdo ahora cómo es. Aquí en España no es obligatorio que muchos electrodomésticos no dispongan toma de tierra, ¿sí? En otros países es totalmente, vamos, necesario, o sea, es así. Siempre todo tiene toma de tierra. Cuando un electrodoméstico, es decir, no tiene contacto, no hay contacto de tierra, entonces el campo eléctrico se acumula mucho. De hecho, el router aquí en España no tienen toma de tierra, los routers. Es un enchufe, digamos, plano, ¿sí? Donde uno enchufa, pero no hay conexión a tierra. Por lo tanto, todo el campo eléctrico pasa por el cable de red, ese cable que tú tienes enchufado en tu ordenador, ujú. y te genera un campo eléctrico muy importante. Y hay que intentar a por todos los medios sacarlo. Entonces, ¿qué sería interesante siempre? Por un lado, intentar comprar todos los electrodomésticos que podamos con toma de tierra. Un secador de pelo, ¿sí? Un portátil, un computador, ¿sí? Portátil. Es decir,
todo aquello que vayamos a enchufar que tenga toma de tierra. Aquí en España son los enchufes redondos que tienen una platina Sí, sí, metálica, sí, sí, totalmente. ¿sí? Y eso es, por lo tanto, conecta tierra. Por supuesto, siempre cerciorarnos que nuestra casa tiene una buena toma de tierra. Ujú, sí, sí, Mucha sí. alerta con edificios antiguos, porque las tomas de tierra también van perdiendo efectividad con los años, ¿sí? Y esto es sumamente relevante, sumamente relevante. Hay personas que mejorarían su salud solamente con una buena toma de tierra, Esto se nada puede más, poner, por ejemplo, en una computadora. ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, si una computadora que tenemos no tiene, el enchufe no tiene toma de tierra, Ujú. podemos conectar, existen ahora cables que son USB en un lado y lo conectamos a la computadora y en el otro extremo es una pinza cocodrilo que lo conectamos a un enchufe que tenga para la tierra y descargamos el campo. Estoy Ahora, imaginando pequeñas soluciones, sí, pequeñas. Después, obviamente, sí, tiene que venir Unidad Verde sí. y Mira, asesorarnos. mira una cosa, ahora nosotros cada día trabajamos más en Sudamérica, ya digo, es una zona que yo he tenido mucha suerte de viajar bastante. Ya digo, a tu país has ido varias veces, dos veces concreto, varias a Brasil, lo que es a México, en Centroamérica, Paraguay, pero es, es, es algo que cada día se va viendo más conciencia, nos van llamando más, ¿sí? Solamente estar un ratito, como estamos haciendo tú y yo, la persona nos permite ver a través de su teléfono o su iPad o, bueno, o su tablet, nos permite ver el dormitorio, nos permite ver cómo son la zona de trabajo, de estudio de los muchachos, etcétera. Podemos hacer cambios que muchas veces no tienen coste, ¿sí? Pero son cambios que cambian el proceso. Fíjate que tenemos muchachos con mal carácter, de esos niños con mucha capacidad de reacción, que reaccionan a todo muy rápido, ¿sí? Los padres dicen, ¿por qué? Pero niños que de pronto tenían campos eléctricos gigantes, gigantes, y que solamente, incluso a veces hasta por lamparitas de luz, estas de flexos, no sé si sea de estos de lectura, ¿sí? En una cama, ¿sí? Enorme. Entonces, todo esto, ¿sí? Solamente esa higiene electromagnética va a servir enormemente para mejorar la... Y te digo, de pronto las personas cambian y cuanto más pequeños son los niños, más se notan los cambios, Sí, mucho sí, más sí, totalmente. Mucha en más su descanso, flexibilidad en todo. en todo. Un niño, pero también es más sensible. Niños son muy sensibles. Esto es muy interesante. Lo que has planteado de la higiene electromagnética, que tampoco es para que estemos continuamente, porque muchas veces cuando planteamos estas cosas parece que estamos, no sé, planteando algo como eh, nos miran raro a veces decir, bueno, vamos a Mm, hacer esto, pero en realidad pequeños cambios, grandes resultados, son cosas muy simples y en realidad también hacen a la dinámica de nuestra vida, porque todo esto sumado a un contexto hostil, a estrés, a una mala alimentación, en realidad es un combo complejo, ¿no? sí, Eh, sí, Te quiero preguntar, antes de pasar a otro tema, porque esto es una charla muy interesante, pienso que va a tener mucho impacto dos o tres cosas que siempre me hacen preguntas. Primero, Bluetooth en los auriculares. Electrodomésticos como microondas, a ver, porque obviamente que esto es bastante como, es como que hay como, eh, eh, obviamente que esto cada vez se usa menos, yo prácticamente eso no uso microondas, he utilizado otro tipo de dispositivos, pero bueno, en muchas casas hay electrodomésticos o pequeñas cosas que podamos llegar a cambiar en el uso diario de una vivienda. sí. Si hablas de los auriculares, nosotros hicimos un post en Instagram que tuvo muchísima, vamos, porque claro, de pronto muchísimas personas se veían reflejadas. Yo llevo unos auriculares inalámbricos, ¿sí? Conectados a mi móvil, súper cómodos, ¿sí? Es verdad.
que eso no, corro con ellos. Eso es así, son cómodos. Lo que pasa es que la radiación en Bluetooth, que además es un tipo de onda, es, hace mucho daño. ¿Sí? Estamos hablando que solamente en reposo nosotros medimos en el oído de la persona más de 4.000 microvoltios por metro. ¿Sí? Esto es muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Ya más de 100 es mucho. Por lo tanto, ya partimos de algo que va a generar muchas veces problemas de migrañas. Nosotros hemos resuelto, créetelo, resuelto problemas de migrañas solamente quitando un ratón inalámbrico de alguien que trabajaba horas y horas con él. Sí, horas y horas. Porque cuando medimos, porque era la mayor fuente de afectación que tenía esa persona, trabajaba 10 horas delante del ordenador pegado a la pantalla con un ratón inalámbrico tremendo, de los más potentes que yo he podido ver. Fue quitarlo de eso. Se le quitó sus problemas en los ojos, ¿sí? Problemas en las migrañas que tenía. Fíjate nada más que eso. Pero es verdad que lo ideal sería unos auriculares de tubo de aire y si no al menos unos auriculares con cable como los que yo porto ahora mismo, ¿sí? Porque hace la diferencia. O si uno quiere llevar auriculares inalámbricos, tiene que llevar una tarjeta Spiro pegada a su cuerpo y, y llevarlos, digamos, de forma puntual. Que no sea algo que uno se pone en el oído, como yo a veces veo, y la persona está todo el día con ellos puestos, esperando que alguien le pueda llamar. Esto es, repito, de verdad muy delicado. Muchos problemas de tinnitus se están generando también por esta situación. O estamos, digamos, sembrando una situación que podría ser problemática. Luego, bueno, tú bien sabes que luego dependerá de la genética de uno, de la capacidad de toxificación, etcétera, etcétera, que eso salga antes o después, antes o después. Y por supuesto, el, cuando hablabas del microondas, si se puede evitar el microondas, mejor, porque tú sabes que altera el nutriente, ¿sí? Lo somete y lo altera, por lo tanto ya estamos comiendo algo distinto, ¿sí? Y luego, por otro lado, por favor, la comida de los niños, etcétera, no darles, no pasarlas por el microondas. Yo lo digo por favor, porque un adulto, para mí, puede hacer lo que él quiera, tiene su libre albedrío, pero un niño depende del conocimiento y la conciencia de ese adulto. Por lo tanto, alterar cuando un niño está generando, tiene células como muy primarias, que de ahí se van a desarrollar otras células, cualquier campo o cualquier tóxico ambiental puede tener una repercusión muy importante para el niño en su futuro y en su crecimiento y en su desarrollo. Entonces, esto es clave. Y fíjate, Mauricio, si nosotros tuviéramos un club de fans, que no lo tenemos, ¿sí? Que no lo tenemos, sería de mamás con bebés. A un bebé le quitas, nada, le pones una mallita, porque para campos eléctricos utilizamos una malla que es como un tejido que se pone debajo del colchón, que no se conecta a tierra, por favor. Yo invito, esto es importante, no conectar nada a tierra para hacer una tierra eléctrica si no hemos filtrado perfectamente la casa de electricidad sucia. Porque si no, por un lado, sacamos el campo eléctrico, pero al mismo tiempo nos estamos llevando otra cantidad de frecuencias, quizás hasta peor. Pero este tejido lo colocamos a veces, bueno, lo colocamos muchas veces debajo del colchón de la cuna, también va a todas las casas, a todos a los padres y demás, pero esto en los niños es increíble. Niños que a lo mejor no duermen más de 4 horas seguidas, sueño ligero, pasan a dormir, ¿sí? Más de 8, sueño profundo. Y a cualquiera le cambia el carácter positivamente cuando duerme bien. Cuando duerme bien, significa menos estrés. Y esto, pero ya no hablo solamente de bebés, hablo de cualquier niño o joven o adulto, ¿sí? O adulto. Por lo tanto, esto es fundamental, básico, ¿sí? En todo. Te Por quiero eso, preguntar, te quiero preguntar, Julián, sobre campos electromagnéticos naturales. Si te has sí, encontrado en tu amplia experiencia
con alguna dificultad de esto, que muchas personas no lo conocen, que también tenemos campos electromagnéticos naturales, si esto es frecuente, si esto se ve dentro de una vivienda, bueno, y si hay posibilidad de solución. Bueno, verás que si alguien va a nuestra web, verá que nosotros no, en la web no hablamos de radiaciones naturales, pero yo tuve la suerte desde muy joven y me interesó mucho todo ese campo de las radiaciones naturales, porque, repito, tuve la suerte de conocer a uno de los mayores radiestesistas que en ese tiempo habían en España. Este señor, ya hace muchísimos años, yo perdí el contacto, yo era muy joven y ya era mayor. Él era requerido, recuerdo, por la Guardia Civil y tenía muchos testimonios escritos, porque cuando las personas se perdían en la montaña de Montserrat, en Barcelona. Es una montaña pequeña, pero es bastante traicionera porque puede, en cualquier momento se entra una niebla y las personas se pierden. Y sobre plano era capaz de encontrar personas, sí, sobre el plano. Y tuve también la suerte de conocer a otra persona que era un señor de estos que buscan agua, sí, con sus varillas. Sí, 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 Entonces, sigue sí, haciendo, y me parece que es un método muy, muy interesante porque la verdad que a veces en lugares muy secos o el que hace radiestesia utiliza ese método y bueno, nos puede dar un indicio de dónde poder hacer un pozo, por ejemplo. bueno, pues yo conocí a una persona que tenía la legión, la condecoración de la Legión Francesa, que es la mayor condecoración que se le da a un extranjero en ese país, porque llenó de pozos el desierto de Argelia cuando pertenecía a Francia, ¿sí? Solamente con sus varillas. Por lo tanto, que existe la, la, la radiación natural es obvio, existe una frecuencia de Schumann que ya se sabe y se conoce Sí, sí. científicamente, y existe un campo magnético natural de la Tierra que necesitamos. Por algo los animales son capaces, o las aves, o las ballenas, ¿sí? Otros mamíferos, necesitan de esa radiación natural, de ese campo magnético terrestre, para poder orientarse por la magnetita que llevan ellos en su pico, que nosotros, ya se ha descubierto, también llevamos magnetita en una zona del cerebro. Ahora, ¿qué ocurre? Y esto invito a tu audiencia a que lo haga. Que compren una pequeña brújula, ¿sí? Muy baratita, y la coloquen encima de su cama y vayan en diferentes sitios de la cama, esquinas, por el centro, sepan dónde está el centro magnético, o sea, el centro, el norte correcto, y luego coloquen encima. En muchos casos van a ver cómo la brújula, ¿sí? Se altera incluso 180 grados. Imagínense, imaginemos, esto ya es una distorsión, porque estamos perdiendo el campo magnético natural terrestre. Si cuando estamos durmiendo sobre algo donde una brújula se vuelve loca, es porque podemos claramente, esto no es ficción, determinar que hay una perturbación del campo magnético. Porque si sacamos la brújula fuera de la cama y nos mide bien, o sea, nos señala bien el norte, la ponemos encima de la cama y ese norte se pierde en 40, 50, 90 o incluso 180 grados, tenemos una perturbación. ¿Vale? Ahora, ¿por qué? Muchas veces porque los colchones son de muelles metálicos y tienen ese efecto, aparte de ser como antenas, y otras veces, y esto sucede, porque el mallazo, no sé si se dice así allí, los hierros que se meten en el forjado, ¿sí? Para darle fuerza a ese hormigón donde se asienta el suelo, ¿sí? Sí, sí, Es sí, sí. metálico Ujú, y sí. altera el campo magnético de la Tierra. Eso es una perturbación. Ahora bien, aparte de eso, hay más cosas, por supuesto. Hay, la Tierra se sabe que está compuesta por cierto tipo de ondas, Curry-Hartman, ¿sí? Cierto tipo de, como de líneas, ¿sí? Que se llaman, ¿sí? Que, eh, Curry-Hartman, que en un momento dado hay ciertos cruces que podrían afectarnos en nuestro descanso. Por eso es muy interesante cuando alguien
Y esto es una cosa, yo no soy médico, pero sí que puedo decir por la experiencia que se hizo un estudio en Barcelona, no fue una muestra muy amplia, fueron 10 casos de cáncer, eh, digamos, relevante, fuerte, donde encontramos que en 9 de los 10 casos había un exceso de campos electromagnéticos artificiales unidos a una distorsión muy importante de los campos de las radiaciones naturales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la unión de esa distorsión, ¿sí? Aunque hay que investigar más, podría determinar en un momento dado que una patología pueda ir más rápido, ¿sí? Más rápido. La doctora, yo lo diré, eh, em, perdón, se me ha ido de la cabeza, me vendrá enseguida, ¿sí? Una doctora muy importante en este campo que investigó, eh, ella indicaba que cuando uno genera un tumor, es muy importante desplazar donde descansa, ¿sí? Porque muchas veces el descanso en esa zona puede estar afectado, no solamente de forma artificial, sino también con radiaciones naturales. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Evidentemente, si utilizamos los servicios de alguien que se denomina radiestesista o geobiólogo, como también se le llama, ¿sí? Tenemos que tener muy buena referencia, ¿de acuerdo? La sensibilidad se puede ver afectada por el cerebro, o por la mente, mejor dicho, por los pensamientos, y por lo tanto, eh, podemos tener varios radiestesistas que marquen cosas distintas. Esto es así. Nosotros en España trabajamos con dos, que tenemos mucha claridad, definitivamente. Incluso con una de ellas podemos trabajar sobre plano, sí, pero lo hemos podido verificar siempre, sí. Por lo tanto, pero esto, eh, de hecho, se encuentra en las bolsas de petróleo y de gas, hay más nivel de acierto cuando se hace con radiestesista que cuando se hace con sistemas, digamos, tecnológicos, todavía, Qué bárbaro. ¿sí? Eso es así, pero por otro lado, repito, lo importante también es entender que eso existe y a la hora de buscar soluciones también tenerlo presente. Solamente ya con la brújula encima de nuestra cama vamos a saber si tenemos el campo magnético terrestre alterado, porque nuestro cuerpo también funciona como un toroide, como la Ujú. Tierra funciona como un toroide. Y cuando afectamos ese campo magnético de la Tierra, que es lo que le da orden, es como le da el ritmo, ¿sí? El ritmo, cuando el cuerpo pierde eso, eh, empieza a fallar la comunicación, ¿sí? Y esto es simple, pero al tiempo muy complejo y muy importante, ¿sí? Muy importante entender. Sí, estamos abiertos. Podríamos tener aquí bastante, conversar mucho Muy, sobre esto. muy, muy interesante y te quiero hacer esta última pregunta, esta extensa charla que hemos Sí, principalmente abordado las radiaciones electromagnéticas, pero también decir que eh, Unidad Verde aborda otros problemas mm, eh, de todo tipo, en el sí, caso de la vivienda. Y un problema que yo veo principalmente en patologías autoinmunes, neurodegenerativas, muchas veces no sabemos si es la causa o la consecuencia o si colabora, pero en realidad el moho mm, en una vivienda y en un contexto, y lo vuelvo a repetir, porque en un contexto de mucho estrés, de mucha inflamación, obviamente que colabora para que el sistema inmunológico, eh, bueno, genere o se genere inhibición de la síntesis de proteína o aumente el estrés oxidativo. Bueno, quisiera que para ir cerrando esta hermosa sí, charla pudiéramos hablar un poquito del moho, que es un tema que eh, hemos estado expuestos durante
miles de años a micotoxinas. Pienso que desde el transporte desde frutos, cereales, en barcos, obviamente que ese contexto, el contexto ha cambiado, por eso es tan importante también yo desde la intervención clínica, el producto local, desde dónde se van a traer, porque estas micotoxinas generalmente se generan mucho de lo que comemos en el transporte, en el cómo se guarda. No es para que entremos en una especie de persecución, solamente para entender de que los alimentos locales más cercanos a donde nosotros vivimos, la seguridad va a ser mucho mayor. Entonces, pero también este tipo de micotoxinas o de hongos también se encuentran en la vivienda y muchas veces estos hongos se han utilizado como armas biológicas. Entonces, entender de que si bien la micología es fabulosa, consumimos hongos para muchísimas cosas, también estos hongos pueden ser parte de un problema dentro de nuestra vivienda. Así es, porque quizás nosotros, es uno de los mayores retos que desde Unidad Verde nos propusimos hace ya prácticamente ya como unos casi 3 años, porque el, a través de la doctora Pilar Muñoz Calero, que es una de las, en España, quizás de las doctoras más importantes en medicina ambiental, ¿sí? Que pionera en este campo. Y claro, el- ella determinaba que es que al final se dio cuenta, aunque ya hay mucha literatura en Estados Unidos, va muy por delante también, ¿no? Y tú conoces muy bien, que subyacía un problema de moho detrás de muchos problemas, como tú bien has nombrado hace un momento. Pero claro, ¿qué significa esto? Que como cuando empezábamos a hablar, si no se trata la vivienda de forma holística, de una forma integral, podemos estar solucionando cosas, pero dejando otras también muy trascendentes. Y es que es el tema de moho, el tema de las humedades. Pensemos que en una casa, a partir de que detectamos una humedad, que puede ser por muchos motivos, por condensación, por infiltración, por remonte capilar, es decir, hay muchas cuestiones y lo vemos porque es algo que enseguida se va a ver, esas descamaciones en las paredes, la pintura se abomba, manchas en las paredes. El, el problema es que el moho se va a establecer en 24 o 48 horas, no tarda más. Y otro problema muy importante, el hecho de que no veamos una mancha de moho, no veamos el moho claramente, con su color verdoso, amarronado, negro, depende, no significa que no exista una infectación por moho. Nosotros tenemos clientes, pacientes de estos médicos con los que trabajamos, con infectaciones muy graves por la cantidad de colonias que se llegan a analizar al, al tomar las muestras que, el- que tiene unas infectaciones enormes, como digo, sin ver una mancha. Ahora, permíteme diferenciar entre el moho y la micotoxina. Seguro, seguro, sí, sí, ¿Sí? totalmente. Es como el calamar y la tinta. Ujú, sí, sí, sí. ¿Sí? La tinta del calamar es un subproducto que el calamar crea para, para defenderse. El moho crea la micotoxina como es un metabolito, subproducto que utiliza también para defenderse. Ujú, ¿Sí? Por lo tanto, el problema es que las esporas de moho que podemos tener en el ambiente, que existen en la naturaleza en total equilibrio normalmente, exceptuando cuando lo alteramos, y que son imprescindibles porque si no la materia no se degradaría, ¿sí? Y necesitamos el moho para que lo degrade, ¿sí? Si no, sería tremendo el problema que existiría. El problema es que cuando entra en el interior de nuestra vivienda y coloniza nuestra casa, empieza, es como en el cuerpo, como bien nombraba, cuando, de alguna manera, cuando el moho existe de verdad en nuestro organismo, ¿no? Pero evidentemente cuando se sale, digamos, empieza a salirse de lo que es normal, ¿sí? Y empieza a colonizar
partes donde, o estar en lugares donde no debería, ¿sí? Entonces empezamos a tener problemas. ¿Qué sucede a día de hoy? La espora de moho, cuando la respiramos, alcanza, es decir, llega al pulmón, pero no llega a sangre. Pero lo que es la micotoxina, que es muchísimo más pequeña, sí llega a los alveolos y de ahí a sangre. Y de ahí puede llegar al cerebro, al intestino y a demás lugares. Y dependiendo de la capacidad de detoxificación, pues hay personas que lo detoxifican sin problemas y lo sacan a través, tienen un buen sistema de detox, pero hay otras personas que no. Sí, porque hay una estadística muy interesante y es que cuando hay micotoxinas en un hogar, de cada 4 personas que convivan, uno va a enfermar mal, va a enfermar mal, ¿sí? Va a empezar a tener verdaderos problemas. Por eso hay mucha incomprensión, te lo encontrarás seguramente con pacientes que tienen que tienen, claro, van al médico y ellos me lo cuentan así, ¿no? Y el médico no saca nada en sus análisis habituales, pero la persona tiene fatiga crónica, tiene fibromialgia, ¿sí? Tiene niebla mental, pérdida de memoria a corto plazo, ¿sí? Es decir, tiene un cuadro que el médico en vez de normal que le visita, no, como no conoce de esto, ¿sí? Aquí por lo menos en España, ¿sí? En la seguridad social habitual, no conoce, tiene que irse a médicos especializados, una medicina más funcional y más integrativa. Lo que no se Que conoce se niega. Entonces, es vale, importante esta mirada porque esto es un problema que vemos en las patologías crónicas. así es, Ver el contexto, no solamente, o sea, la vivienda, las emociones, eh, dónde se vive, el tema de los mohos, de las micotoxinas. Aparte también hay ciertas toxinas que son compuestos radiomiméticos y esto es un tema que con las radiaciones se superpone. Entonces, es como que, bueno, yo lo voy a escribir a esto para poder contextualizarlo, pero al fin y al cabo es un todo, es sí, ver cómo estamos viviendo, dónde estamos, porque es donde pasamos mayor tiempo de la vida, es en la vivienda y con una familia. así es. Entonces, me parece que la unidad básica es la familia y la casa. Me parece que por ahí, por eso me parece sumamente importante el abordaje que están haciendo. Sabes que encontramos muchas personas que tienen como una especie de constipado que no se les va. Otras personas, así una especie de sinusitis que va y que viene. ¿Sí? Cuadros así de migrañas, cuadros de tristeza, porque, por ejemplo, la doctora Carmen Ruiz, que es otra experta en medicina ambiental en Barcelona, me decía, Julián, una cosa que identifica el problema del moho, ¿sí? Es la tristeza. Trae eso. Y muchas personas van a psiquiatría por depresión cuando realmente lo que deberían es eliminar el tóxico químico o el moho o la micotoxina que le está haciendo daño. ¿Sí? Pero no es una pastilla ni psiquiatría lo que le va a ayudar. ¿Sí? Y esto es muy importante porque las personas quedan perdidas, por eso tu labor es clave también. Yo lo veo, ¿sí? Porque quedan perdidas y hasta que encuentran un profesional que le aborda el problema convenientemente, a veces le lleva realmente a mucho trastorno y mucho sufrimiento, porque estas enfermedades traen mucho sufrimiento y mucha incomprensión muchas veces por el resto de la familia que no experimenta lo mismo que la persona. Porque muchas veces el moho, y esto ya se sabe, genera una sensibilidad química y puede generar una sensibilidad electromagnética. ¿Sí? Es decir, ahí empieza a interrelacionarse todo esto. Y evidentemente es un verdadero problema. Por eso es clave cuando uno tiene un problema de salud también hacer un muestreo, saber si hay una infectación por moho, ¿sí? Y a partir de ahí determinar qué tipo de moho y por supuesto qué tipo de micotoxina, que también podemos saber si estamos afectados por micotoxinas en el cuerpo a través de un análisis de sangre o de orina, ¿sí? Y esto es muy, muy relevante. Pero por favor, esto es clave. Nadie puede dormir con una mancha de moho mirándola en su habitación, por favor. No, porque cuando hay una mancha de moho, hay una infestación clara. Ya no hay.
que pensar si tengo moho o no. Si estoy viendo la mancha, ya tengo la infectación. Y a partir de aquí hay que ir a la remediación con urgencia. Nosotros trabajamos in situ, con inspecciones, con equipos especiales de cámaras térmicas para determinar el origen, porque si no eliminamos el foco de donde viene la humedad, no resolvemos el problema. También trabajamos reduciendo la carga tóxica, porque a como dé lugar hay que reducir la carga tóxica, por la calidad de aire, por el tema de las radiaciones, por supuesto, reducir la carga tóxica del moho, ¿sí? Y desde ese momento también resolver y prevenir que de nuevo venga. Pero es que esto es clave porque, Dios mío, antiguamente tú decías, hemos convivido, sí, pero antiguamente en España, yo no sé allí en Argentina, todas las casas se encalaban, muy, muy, muy antiguamente. Es que la cal no permite que el moho se desarrolle. Por eso se encalaban. Entonces lo que había no era un yeso químico como nos ponen ahora en las paredes, era cal, ¿sí? Cal. Y la cal no permitía y cada X tiempo se volvía a encalar la casa. Pero en la Biblia hay casos, yo recuerdo investigando el moho, ¿sí? Donde de pronto justamente se habla de Sí, una sí, casa que tenían acá que podemos cerrar. hacer otro podcast sobre la calidad de los materiales en la construcción, Sí, sí, pero también tenemos, no es que sean malos, me parece que la tecnología y la modernidad ha traído muchos beneficios, pero nosotros que estamos, yo estoy en un lugar donde hace mucho calor, hasta hace 50, 80 años, todas las viviendas han sido frescas y han sido de barro. Pienso que la mm, historia de la humanidad ha sido de barro y en sí, realidad es un material que en este momento está como siendo como bastardeado o como mm, menospreciado. En realidad la historia de la humanidad ha tenido barro. Entonces, donde en lugares muy hostiles han sido sí, muy frescos y obviamente que eso bien hecho, no es que tengamos que volver, pero en realidad hay ciertos, en estos lugares, yo veo que en lugares muy hostiles, con materiales eh, muy, muy, muy nocivos, que es el plástico, que se utilizan para las viviendas. Y entonces, bueno, esto es un tema antropológico que yo veo sí, de personas que han estado viviendo en los medios rurales, se han ido a vivir a lugares muy precarios en los cordones periféricos de las ciudades y han utilizado herramientas o materiales modernos que nunca utilizaban antes en su familia o en su descendencia. Entonces, hasta los espacios se han reducido, donde ellos tenido espacios grandes. Y esto tiene mucho que ver con la dinámica de la vivienda y de la dinámica familiar, porque gran parte de esas personas trabajaba en esa vivienda o en ese espacio, era un espacio. Y en estos lugares hay hacinamiento, hay ese tipo de materiales nuevos. Entonces, bueno, también nosotros lo vemos como un problema dentro de la mm, dinámica de las personas que enferman, dentro de la dinámica de cómo se están construyendo las ciudades. Por lo menos lo que vemos en Latinoamérica, mucha inmigración o emigración de la parte em, del campo hacia las ciudades, porque los campos están, por los modelos productivos, se están quedando vacíos, y esas personas emigran a las ciudades pero a los cordones periféricos y las construcciones de esos son en realidad hacinadas y con materiales que tienen características donde no estamos acostumbrados, donde no son térmicos, donde son reciclados. Entonces, bueno, me parece que es muy complejo el panorama dentro de lo que estamos abordando de la medicina ambiental, porque eso también es una medicina ambiental. ¿Mm? sí, así es. Y de hecho, no tienes que irte a la periferia, ¿eh? Puedes No, irte no, a seguro. viviendas de mucho nivel económico, mucho, mucho, que nosotros también hacemos de todo tipo, y donde te encuentras que los materiales siguen siendo, ¿sí?
generan muchos COP, compuestos orgánicos volátiles, ¿de acuerdo? Mucho formaldehído y todo esto, evidentemente, entre otras cosas, favorecen las condensaciones, que el moho pueda surgir, siendo viviendas que tienen presupuesto muy alto y podrían hacerlo de otra manera. Pero repito, nosotros cuando entramos como a modo de consultoría en reformas o en vivienda nueva, con pequeñas cosas podemos mejorar mucho sin que prácticamente el presupuesto cambie. Y tampoco yéndonos al barro, ¿sí? No, no. Seguro, Lo que seguro. pasa es que en vez de utilizar, hay placas de yeso, que ahora sabes que se construye mucho con placa de yeso, pero hay una placa de yeso que es de yeso, que es yeso químico y hay placas de yeso que son de yeso natural, ¿sí? Es elegirla, saber cuál es y ya está, ¿sí? Y preguntarlo. Pero igual que pasa con el grés, con los cerámicos, que algunos son radioactivos, es decir, las pinturas, saber elegirlas bien y, y bueno, es claro, todo esto es lo que hace la diferencia al final y al cabo. Es lo que pretendemos, ¿no? Al final nadie tiene que agobiarse. No, se trata de que si ahora mismo tengo un 100% de mi situación, la que sea, si puedo rebajar, mejorarla un 25%, un 30%, un 40%, y poco a poco vamos cada vez mejor. Ma- Pequeños cambios, grandes resultados. Ahí Bueno, está. Julián, yo te quiero agradecer por esta hermosa charla. Seguramente te, te demandaremos nuevamente Mm. porque hay muchas preguntas sobre estos temas. Hay una comunidad que le preocupa y quiere resolverlo. Así que muy agradecido por tu tiempo. Ha sido un placer, Mauricio. Te agradezco mucho que hayas pensado en nosotros, en Unidad Verde. De mi parte he estado muy cómodo y espero de verdad que de alguna forma le llegue, ¿no? Que ayude y sirva al final para mejorar la vida de las personas, que es lo más preciado que tenemos. Ya no solamente la vida en sí, sino también vivirla también de la mejor manera posible, ¿no? Sí. Así que de mi parte a disposición, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, estoy en Unidad Verde, estamos a disposición sin compromiso, ¿sí? Para servir a cualquier escuchante, ¿sí? Que tengamos de este podcast. Y muy, muy agradecido, Mauricio, te lo agradezco. Y vamos adelante, ¿no? Se trata de servir a un propósito, ¿no? Sí, al final, ¿no? Porque al final quienes tenemos esa impronta de servicio, porque es así, ¿sí? Eso se tiene o no se tiene, pues no hay mayor satisfacción de que pueda servir, ¿no? Que haya alguien que pueda mejorar.